Muy buenos días, compañeros y maestra. Hoy vamos a presentar el tema de la descolonización de Asia y África, el movimiento de los países no alineados y la conferencia de Bandung. Nosotros somos el equipo 4 y los integrantes que lo conforman son Calderón Martínez, Brenda Lorena. Lali Mora, Melissa Jarumi. Esquivel Soto Juan Carlos. Chávez Martínez José Eduardo. Y Guzmán Muñoz Garay. Por naturaleza, los seres humanos estamos acostumbrados a ser egoístas y siempre querer estar por encima de los demás. Y esto pasó con las naciones poderosas que quisieron controlar a las naciones débiles. Y básicamente esto fue el colonialismo, la imposición de poder en Asia y África. Algunos de los antecedentes fueron las dos guerras mundiales, que fueron las que debilitaron a las potencias europeas, así como el auge de los movimientos nacionalistas en las colonias y la participación de ejércitos formados de soldados, el desmembramiento de los imperios turco y el austrohúngaro, así como el despojo de las colonias que poseía Alemania, el impacto de la Revolución Rusa y posteriormente de la China, y la declaración de Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Hubieron grandes líderes y representantes dentro de este proceso histórico, como lo fueron en Asia, Mahatma Gandhi, que luchó e impulsó reformas para la independencia, Ahmed Sukarno, el cual fue presidente y líder de movimientos independentistas, Mohamed Ali, que fue considerado el padre de la independencia de Pakistán, Jawaharlal Nehru, que fue un político que luchó en busca de la independencia, y Ho Chi Minh, que destacó por fundar el Partido Comunista de Vietnam. Ya. En cuanto a los líderes de África, resaltan Nelson Mandela, que fue presidente de la nación y un gran activista que buscaba la igualdad racial, por lo cual ganó un Nobel de la Paz. Menelik II, que fue un emperador que derrotó al ejército italiano. Sheikh Ahmadou Bamba, que se consideró el líder del nacionalismo, y Samori Toure, el cual luchó y resistió contra los colonos franceses. Factores de la descolonización. Uno de los principales factores de la descolonización fue el concepto de modernización, que dio un gran cambio revolucionario. Esto hizo que las colonias afroasiáticas crearan una mentalidad emancipadora y comenzaron a tener un gran cuestionamiento. Esto dio como resultado despertar la búsqueda de la libertad y solidaridad entre pueblos colonizados. Otro de los factores que implican la descolonización son la opinión pública que está en contra de del colonialismo y la explotación indígena, los países que no contaban con infraestructura mínima, las grandes potencias que eran anticolonialistas y las guerras mundiales que afectaron de manera negativa a las metrópolis europeas y la difusión de ideologías antiimperialistas. Dentro de este proceso hubieron varias etapas y bueno, la primera se dio en 1914, que fue el año de inicio de la Primera Guerra Mundial. Para este tiempo en África solamente habían dos territorios que eran políticamente independientes, los cuales eran Liberia y Etiopía. Y se seguía manteniendo la colonización en el occidente, pero pues poco a poco se iba destruyendo gracias a las ideas marxistas. La segunda fase surgió entre las dos guerras mundiales, es decir, de 1919 a 1945. Como sabemos, pues las dos grandes guerras mundiales tuvieron un impacto mundial sobre las metrópolis y las colonias y se creó una nueva situación de independencia. Esta fase se conoce como la fase de preparación o bueno, de orígenes del proceso descolonizador. En la tercera fase se dio de 1945 a 1965 y se conoció por la liberación de las colonias de Asia, en las cuales se comenzaron a incluir más los principios de igualdad y ya se luchaba por que los pueblos pudieran ser libres, porque cada vez habían más ideas anticolonialistas y las potencias imperialistas se iban convenciendo de que su sistema colonial pues no funcionaba. En la cuarta fase fue la descolonización africana de 1952 a 1959, en donde hubieron varios cambios radicales en este continente, ya que las colonias se encontraban en su transición para pasar hacia los estados independientes y este proceso se caracterizó por varias guerras, como lo fueron la de Argelia, la Guerra de Independencia Civil de Nigeria. La quinta y última fase fue la independencia de las islas del Caribe y de Oceanía a partir de 1970, en las que la descolonización se dio por la búsqueda de alternativas económicas y políticas, en las que fue beneficiada la corona del sistema colonial. Este inició en India
Esta era dominada por Inglaterra. Quedó muy devastada tanto política como económicamente. Luego le siguió la Indochina, la cual tenía dominio es Francia. Después de este dominio se le pasó a Japón y este, al perder en la Guerra Mundial, ya dejó que fueran independientes. En África inicia el 1 de enero de 1960 en Camerún, seguido de Tongo. Luego sigue Sudáfrica, la cual tenía un sistema llamado apartheid, que no era más que un sistema de represión contra los negros, donde los discriminaban mucho y los hacían vivir en condiciones malas. Este sistema se quitó a finales de 1991. Después de esto hubieron elecciones el 10 de mayo de 1994, donde se eligió a Nelson Mandela como presidente. Este era un activista que estuvo encarcelado por 30 años debido a que luchaba contra este mismo sistema. Las consecuencias de la descolonización en África fueron, bueno, la primera fue que África sufría una gran instabilidad política, por eso económica, debido a que los países africanos y asiáticos tenían, pues, endeudamientos con las potencias europeas. Todo esto debido a que, pues, querían mejorar ya sea su economía, la calidad de vida de sus habitantes, o simplemente algunos presidentes enriquecerse, pues, ellos mismos. O sea, se quedaban con dinero y total no mejoraba nada en el país, pues solamente dejaban con deudas al país. Otra de las consecuencias fue que la introducción en África de la, digamos, provocaba guerras civiles entre los grupos nacionalistas negros y los colonos blancos, queriendo expulsar a, pues, la gente de color blanco de sus regiones. Y la última consecuencia en África fue la inconformidad del trazado de los límites y fronteras, marcados por las potencias europeas de los territorios. Bueno, desde ese entonces hasta la fecha siguen habiendo enfrentamientos por los territorios, ya que están inconformes con el trazado de los límites, pues hay guerras por un territorio. En Asia, pues algunos de los nuevos territorios independientes tuvieron intensos conflictos internos, casi similares a los de África. Y bueno, otra consecuencia y la última fue la conferencia de Bandung en Indonesia, el cual tenía el objetivo de consolidar la recién alcanzada independencia de los estados, pues, africanos y asiáticos, con el fin de, pues, tener como una paz entre ellos. Y bueno, esas fueron las consecuencias de la... Indonesia, India, Ceilán, Pakistán y Birmania convocaron a una reunión en Bandung para realizar un documento importante donde se entendía la política de los países del tercer mundo. Este comunicado fue conocido como el Comunicado de la Conferencia de Bandung, en el que se establecían 10 principios fundamentales para que los pueblos pudieran coexistir. Esos fueron el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía e integridad territorial de las naciones, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la igualdad de todas las naciones, la no intervención y no injerencia de los asuntos internos, el respeto al derecho de cada nación, el rechazo de todo arreglo de defensa colectiva, el rechazo de toda presión que ejercía una potencia, la abstención de actos o amenazas de agresión y que todos los conflictos fueran solucionados de forma pacífica, ya sea negociando o practicando la conciliación. Por esto concluimos que nada de esto hubiera sido posible sin el despertar de los pueblos africanos y asiáticos. Luego de esto hubo libertad y equidad para todos los pueblos, y esto después se continuó en conferencias externas. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Y pues, muchas gracias. Gracias.